Vivimos en un mundo interconectado como nunca antes, en el que las historias que consumimos son cada vez más diversas. Las encontramos en las redes sociales, medios de comunicación, el cine, los videojuegos, libros y por supuesto las personas que nos rodean. Toda esta información puede ayudarnos a conectar con nuestro entorno, pero también puede saturarnos y desconectarnos de nosotros mismos. Crear historias nace con la intención de ayudar a distinguir entre estas posibilidades. Queremos compartir nuestras historias para ayudarte a crear la tuya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro jueves de Crear Historias. Yo soy Diego y hoy estoy súper contento de tener una invitada que tiene una historia que, bueno, se va a abrir el corazón a platicarnos algo relacionado a un tema que creo que no hablamos mucho, que desconocemos bastante, que puede ser que nos suceda a nosotros o a alguien cercano a nosotros. Y bueno, estamos hablando de el trasplante, ¿no? de órganos. Y nuestra invitada de hoy. Bueno, es Hola, Julia, bienvenida, que bueno, ella es trasplantada de riñón y que bueno, hace poquito que nos conocemos y yo encantado de escuchar tu historia. Bienvenida, ¿cómo estás? Diego, muchísimas gracias por invitarnos, por invitarme a este espacio tan bonito. Me encanta el nombre del Ah, podcast. muchas gracias. Mira, fiel seguidora a partir de este momento, cada jueves ahí voy a estar. De verdad, gracias por invitarnos porque como bien lo mencionas, es un tema que no platicamos mucho, ¿no? Generalmente buscamos de repente como ocultar esas cosas que nos duelen o que nos Claro, no. preocupan, ¿no? Siempre buscamos pensar a mí no me va a pasar, a la persona que quiero no le va a pasar, ¿no? Mm. Pero pues desafortunadamente es parte de nuestra realidad y es mejor aprender a vivir con ella. Claro, justamente, ¿no? Y bueno, platicamos antes de iniciar, personas alrededor de nosotros que también, ¿no? Han tenido o se han encontrado con esta historia y cómo han salido adelante, ¿no? Entonces creo que es súper valioso, creo que es una historia que a cualquiera nos puede empatar en algún momento, que esperemos que no, pero qué mejor que tener la información, tener conocimiento de alguien que ha llevado esta historia y que incluso, bueno, también comentamos un poquito, ¿no? Que puede haber diferentes causas, puede ser, ya que estamos a lo mejor un poquito más grandes, que puede estar relacionado con la diabetes, que puede estar relacionado con la presión arterial alta y que, bueno, eso nos puede detonar una insuficiencia renal, ¿no? O que también me platicabas de que puede ser al revés, ¿no? Que la diabetes te lleva hacia ello, ¿no? Y en ese sentido, que me gustaría que nos platicas un poquito, porque en tu caso fue algo diferente, ¿no? Algo desde que a lo mejor tienes memoria y que nos empieces a platicar cómo te das cuenta, ¿no? O sea, de chiquita, cómo suceden las historias que, bueno, de bebés y de niños, pues tenemos una visión del mundo muy diferente a lo mejor a cómo lo entendemos ahorita, ¿no? Sí, claro, justo. La enfermedad renal tiene, sí, muchas causas, ¿no? Entre ellas está la que fue mi caso, Mm, que es la falla del sistema inmune, mm, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tu propio cuerpo pues empieza a actuar de forma negativa hacia ti, ¿no? La bendición que son los riñones o cómo funcionan nuestros riñones es que ayudan a limpiar de toxinas el cuerpo, ¿no? Y nos dejan con las cosas buenas, con las proteínas, con vitaminas, básicamente lo que necesitamos para nuestro día a día, ¿no? Es mm. como el chambeador número uno ahí de nuestro cuerpo, los riñoncitos, pero cuando tienes una situación inmunológica, va al revés, empiezas poco a poco, bueno, en los que son crónicos, a guardar las toxinas en tu cuerpo y empiezas a tirar lo bueno, ¿no? Empiezas a tirar Mm, proteínas y demás. Entonces, yo tengo la fortuna de contar con una familia que siempre estuvo atenta de los cuidados de todas, ¿no? De quienes la integramos esa familia. Y especialmente mi mamá siempre fue una persona muy precavida, ¿no? Con mucha visión preventiva de las enfermedades. Por cuestiones generales nos hacíamos análisis cada año o cosas así. Y de repente a mí me dio una fiebre así de terrible, mm, tremenda, de 40 grados, o sea, estaba temblando y resulta que dijeron, pues seguramente va a ser una infección, tal vez hasta en la orina, ¿no? Hay que hacerle mm. un examen general de orina. Y ahí salió. ¿Y qué edad tenías, perdón? Tenía 7 ¿Siete años, años? Ok. tenía 7 años. Mm, Ahí salió que estaba mm, empezando a tirar proteína, ¿no? mm, Entonces, el hermano de mi mamá, mi tío, le dijo, oye, esto no es normal mm, porque no es una infección, o sea, sí hay infección, pero lo que nos sacó mm.
es que también hay un problema posiblemente renal, ¿no? Hay que hacerle más estudios y hay que empezar a rascarle porque pues sí puede que haya como algún problema mayor, ¿no? Para todo esto, yo era una niña, regordeta, chapeteada, ¿no? Mm. Grandota, no muy diferente a como soy hoy, pero en ese momento estaba más regordeta. Y pues nadie podía creer que yo estuviera enferma, ¿no? Mm. Porque normalmente asumimos que una persona está enferma porque la vemos o muy delgada o la vemos sin color en su piel, Claro, ¿no? no. Y lo que tiene la enfermedad renal es que justo es tan silenciosa y es tan maliciosa que no se te nota al principio hasta que va avanzando. Que puede ser invisible, ¿no? De alguna Sí. manera, y lo que he leído y que me ha tocado alguna experiencia también en la familia, que a veces te das cuenta hasta que ya te encuentras en un estado que hay que operarse de inmediato, ¿no? No. Sí, justo ese es el problema, porque además los síntomas se Mm. pueden confundir con cualquier cosa Mm. y también varían de persona a persona, ¿no? Pero en mi caso fue, por ejemplo, cansancio muy extremo, dolor en las piernas, dolor de cabeza, y puedes decir, pues pudo ser cualquier cosa, ¿no? Claro. Hasta a lo mejor hiciste ejercicio de más. Para las personas ya que están como en este ambiente laboral, es como, ay, pues estoy cansado o tengo burnout, ¿no? Y tal vez es un tema renal, ¿no? Entonces, sí, la enfermedad renal es muy silenciosa, es invisible y tiene 5 etapas, Mm. 5 estadios de evolución, la que es crónica, ¿no? Es decir, la que va avanzando poco a poco. Y muchas personas justo ya se dan cuenta que la tienen en el momento en que tienen que entrar en una terapia de sustitución renal, Mm. que puede ser diálisis o hemodiálisis y ya el trasplante, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, a los 7 años tu familia se percata por esto que acontece y tú estás muy chiquita, ¿no? Tú a lo mejor ni te diste cuenta o por ahí también he escuchado un poquito de tu historia en otros espacios, más bien te fuiste dando cuenta poco a poco, ¿no? Conforme crecías que, o yo no puedo comer ciertas cosas. Sí, ¿Cómo fue como esa esa dinámica, experiencia? ¿No? sí, no, fue muy intensa porque creo que si algo debe ser muy difícil en la vida es que tu hija o tu hijo tenga una enfermedad, Mm. ¿no? Yo creo que como mamás, papás, debe ser durísimo o debe ser muy confuso el cómo le voy a comunicar eso Mm. a mi hija. Y en mi caso pasó que justo mi mamá tenía como este enfoque tan fuerte de protección que no me decía que estaba enferma, ¿no? Mm. O sea, al principio era como, íbamos a análisis y como ya era una rutina para nosotros como de cada año, pero yo empecé a ir súper seguido, ¿no? Claro. Y mi mamá se sacaba sangre también y me decía, es que tú me estás acompañando a mí, Mm. ¿no? Y de repente, pues ya justo empecé a notar cosas, ya no podía comer, ¿no? De que a mí me encantaban los pastelillos, pura cosa dulce, ¿no? Y aparte, pues a los 7 años se te antoja Claro. pura ¿Qui- cochinada. ¿Quién no ama lo dulce? Todos Sí, nos gusta. claro. Y de repente, pues no lo puedes comer, ¿no? Y es como, o sea, sí, pero ¿por qué? ¿No? O sea, empiezas a dejar de hacer ciertas cosas. De repente, pues llegaba tarde a la escuela o no iba a la escuela. Y sí fue un shock, ¿no? Como, ¿qué estará pasando? Y lo que hemos procurado, como en diversos espacios, es invitar a las personas a que a pesar de que es muy difícil, quizá por todo lo que puede doler, hablar con sus hijos respecto a la enfermedad que tengan, es importante que lo sepan. Es Mm. importante que desde niñas, en caso de tener alguna enfermedad, diabetes o lo que sea, insuficiencia renal, conozcan que la tienen, o sea, que Mm. no sea algo externo a ellas, porque se empieza como un tabú extraño, o sea, todo Mm. el mundo en la familia sabe que tú tienes una enfermedad, por Mm. ejemplo, mis tías, mis tíos, o sea, todo el mundo sabía menos yo, Mm. ¿no? Entonces sí era como, bueno, o sea, y vas creciendo y vas escuchando como a la gente alrededor que toma decisiones sobre ti, que toma decisiones sobre a dónde te van a llevar, sobre los análisis que te tienes que hacer. Y dices, bueno, o sea,
perdón, pero yo soy la protagonista aquí, amigos. O sea, podrían incluirme. Sí, sí, Claro, sí. platíquenme mis diálogos Así de en que me este. pueden pasar el libreto, muchas gracias. ¿Y en qué momento, a qué edad ya platicaron contigo y ya supiste, digamos, un contexto más amplio? A lo mejor ya tenías, ya estabas en la adolescencia, ya estabas en otra etapa. Sí, o sea, fue justo cuando ya estaba un poquito más grande. No recuerdo ahorita la edad exacta, ¿Mm? solo sí recuerdo que mi mamá pues me dijo, yo te estoy acompañando a ti, ¿no? O sea, no es al revés. Incluso recuerdo que hace muchos años ¿Mm? salió la película esta de No se aceptan devoluciones ¿Mm? de Eugenio Derbez. Ujú. Y yo la fui a ver con mi mamá y mi mamá sí lloraba lágrima tendida porque me decía, es que Mm, siento que es, o sea, la historia que yo viví, ¿no? claro. Y dije, qué fuerte, o sea, qué fuerte debe ser que alguien que amas tanto la esté pasando o crees que la va a pasar muy mal, ¿no? Insisto, gracias a sus cuidados y a que se puso así de estricta, fue de, a ver, yo no voy a hacer comida doble, todas sin sal, ¿no? O sea, todas vamos a cuidarnos, todos vamos a comer, Adiós, ta- pastelitos. adiós No. pastelitos, y también fue como esta onda de, pues no le van a antojar a ella, ¿no? O sea, la verdad es que le agradezco mucho a mi mamá todos los cuidados que tuvo conmigo y que justo cuando ya se dio cuenta que no podía, o sea, que tenía que comunicarme las cosas, Mm. lo hizo, ¿no? Y me empezó a involucrar más en los temas. Y bueno, ya para ese entonces ya llevas un proceso, quizá empezaste como a unir las piezas del El rompecabezas, rompecabezas, ¿no? sí. Y en ese momento que, digo, ya sabías un poquito como más de frente, ¿qué sentiste? ¿Había algunos miedos? ¿Había inquietudes? ¿Tenías dudas? ¿No? Sí, tenía muchas dudas y tenía, creo que no dimensioné el miedo hasta que ya me fui sintiendo peor. Mm, O sea, porque yo me sentía bien, porque de alguna forma como que ya me había acostumbrado a ese cansancio, a ese dolor de piernas, como que ya era parte de mi día a día y no lo veía como algo que se fuera a traducir en, ay, pues me voy a morir, ¿no? mm, O algo como así súper caótico. Y aparte, no, yo no conocía que había estas terapias de sustitución renal, mm, ¿no? Digo, sí, ya estaba entrada la enfermedad, pero no tenía idea de cuáles podrían ser los pasos siguientes y creo que fue algo que fuimos descubriendo en familia, ¿no? Eh, la información de repente, digo, ahorita ya es como todo el mundo tiene acceso a la información, mm. pero pues a inicios de los 2000 todavía había como pues, o sea, no Sí, no había, tantas no había fuentes, tanto ¿no? acceso, claro. Sí, No. exacto. Entonces era como información que te podía llegar de cualquier lado, que no sabes si es verdad o no. Mm, Y, y lo que yo sentía más bien era mucha curiosidad. O sea, siempre mm, fui muy curiosa. O sea, mm. por ejemplo, a mí me encantaba, si me iban a sacar sangre, ver cómo salía la sangre, ¿no? Si me iban a hacer un eco, ver la imagen en la pantalla. O sea, Mm. me encantaba, como decía, wow, así funciona el cuerpo. O sea, a mí me Oye, qué valiente. fascinaba. Sí, dije, wow, está increíble. Sí, sí, me encantaba. Me encantaba ver cómo funcionaba eso. Y creo que era porque no dimensionaba que eso podría llegar a un punto o sea, mucho peor, ¿no? O de gravedad. Mm. Y bueno, ya estás en esta etapa con esta curiosidad, estás entendiendo mucho más a lo que está sucediendo contigo. Y veías a lo mejor amigas, amigos alrededor. ¿Cómo era para ti ver como esa comparación de a lo mejor alguien que pues no tiene, no está pasando por lo mismo que tú, a que tú lo estuvieras viviendo, ¿no? O sea que a lo mejor había algunos sentimientos ahí encontrados también. Sí, sí, justo, porque de repente, pues sí, tus actividades van cambiando, ¿Mm? ¿no? O sea, justo ves que las demás personas sí pueden comer churritos o lo que sea, ¿no? En la secundaria se me hacía agua a la boca porque veía, incluso iba con un primo en la secundaria, ¿no? Y lo veía comiéndose o unas salchichas o algo, yo así de, y yo Mm. era como, ay, lo prohibido, pero lo necesito. El Sí. salchipulpo hablándote de que... Salchipulpo lo necesito, ¿no? O justo como algunas actividades, o decía, pues es que yo me siento más cansada o no quiero salir porque estoy cansada. Digo, afortunadamente en mi caso la enfermedad avanzó más lento Mm, que en otros casos, pero sí de repente era extraño ver que otras personas hacían cosas distintas, ¿no? mm, Y también yo recuerdo que fue muy interesante para mí descubrir que el primer médico que me atendió, eh, pues cuando me vio, justo como tenía como una imagen muy sana,
Le dijo a mi mamá, no, llévesela, aquí tengo muchísimos niños enfermos que de verdad están enfermos y su hija, pues se ve muy bien, ¿no? Llévesela y cómprele Llévesela, salchichas, ajá, yes. Ay. exacto, llévesela y cómprele salchipulpos. No, no, sí era como, llévesela, o sea, porque fue todo desde el sistema de salud público, ¿no? En este caso el hospital civil, y había muchísimos niños y mamá, obviamente se asustó porque los vio en una situación mucho más, pues sí, grave, pero mi mamá se aferró y gracias a que se aferró fue que me atendieron. Entonces Ujú. fue como vivir estas dos partes, el cómo lo vives estando en la escuela y en tus espacios en los que convives y cómo lo vives también en el enfoque médico, ¿no? ¿Qué eres para las y los médicos? ¿Qué eres para el sistema de salud? O sea, mi primer acercamiento fue, eres una niña gordita que se ve sana y no me vas, o sea, no quiero que le quites el lugar a alguien que sí lo necesita. Mm. Y si no se hubiera aferrado a mi mamá, o sea, no hubiera recibido esa primera atención. O tu mami, siempre viendo, ¿no? O Sí, sea, exacto, bien pilas. bien pilas. Ah, qué chido. Besos. Oye, y bueno, tu trasplante fue hace 8 años. Sí, Entonces, desde que te diagnostican que debes tener ciertos cuidados, fueron diferentes procesos. ¿En qué momento llegó ese punto en el que se tomó la decisión o a lo mejor ya era algo que se necesitaba, ¿no? De trasplante tiene que llegar a mí. ¿Cómo es ese proceso de darse cuenta y en familia y cómo va sucediendo esa parte de la historia? fíjate que sí fue diferente las etapas, ¿no? Conforme fui entendiendo más el tema, conforme me fui metiendo más y que esta curiosidad pasó de ser curiosidad por sí misma Mm, a que está, o sea, cómo se traduce esto en mi vida, mm, a este riñón se veía así y ahora se ve así, estos análisis decían esto y ahora mm, dicen esto, va avanzando, ¿no? Y te das cuenta que efectivamente en algún momento vas a tener que tomar decisiones. Y yo recuerdo que mi proceso fue bonito respecto de empoderamiento de mí. O mm, sea, y lo digo así porque fue cuando, o sea, hasta que me di cuenta que yo soy dueña de mis propios procesos, de mi cuerpo, de las decisiones, me sentí libre para ser yo. Y lo digo porque justo nos pasó como familia que hay muchas personas con muy mala fe y con muy mal corazón, así lo creo yo, mm, que pues se aprovechan, ¿no? Del dolor y, y pues te venden como tratamientos alternativos que en realidad no funcionan, ¿no? mm, O que en realidad pueden causar más daño de lo que te pueden ayudar, ¿no? Es decir, creo que tuvimos la fortuna de que los tratamientos alternativos a los que nos acercamos o en su momento mi familia desde su desesperación buscó, no me dañaron o no me dañaron más, pero yo me empecé a cansar de eso, ¿no? mm, Porque creo, o sea, y esto no es como un no definitivo a los tratamientos alternativos, pero creo yo que sí tienen que ser muy bien elegidos mm, y que tienes que tener la información completa y correcta para saber de qué te vas a acompañar y consultarlo con tu médico, ¿no? Con tu médica quien te esté tratando, porque justo estas personas como muy maloras, de repente es como, sí, o sea, yo tenía tantos pacientes con esta enfermedad y se les quitó con estas gotas mágicas, o mm. sea, con estas gotas que vienen de Alemania, de un proceso súper evolucionado, porque allá conocen más la insuficiencia renal. Y el punto es que saben tan bien cómo vender esos productos y saben tan bien aprovecharse del dolor de las familias que dices, sí, ¿no? Yo quiero que mi hija viva, yo quiero que mi hija esté bien, o sea, y pues sí, yo creo que habré pasado como unos 20 tratamientos Wow. alternativos, desde muy chica hasta que pues, cesó. Y digo, o sea, insisto, mi familia, mi mamá, mi papá sí eran muy responsables del tema de no dejes de tomarte tu medicina, ¿no? Pero trataban de buscar otras fuentes, ¿no? Para mantenerme bien, para mantenerme viva. Y más también porque una hermana de mi papá tenía diabetes infantil, creció y todo, pero se derivó en insuficiencia Mm, renal y ella falleció
aun cuando estaba en terapia de hemodiálisis, Mm, ¿no? Entonces había un miedo mayor porque decían, es que hemodiálisis igual muerte, ¿no? mm. Es decir, o sea, había un trauma tan fuerte que querían evitar a toda costa que yo viviera eso, ¿no? Pero llegó un punto en que dije, es que yo ya no aguanto más, yo ya no quiero tratar más. Y también pasó que conocí a dos personas que quiero muchísimo, que también son trasplantadas. De hecho, tengo un podcast con ellas, Qué comercial. padre. Escúchenlo, se llama Nefronas al aire. Es muy bueno. Gracias. Y ellas ya eran trasplantadas cuando las Mm, conocí. Para este punto yo ya estaba en la universidad. O sea, sí, mi enfermedad avanzó lento. Y ellas me decían, ¿sabes qué? ¿Por qué no le preguntas a tu doctor sobre si ya es tiempo de pasar al trasplante, ¿no? O mm. sea, nosotras tenemos una buena calidad de vida, quizá ya es el momento. O sea, en ese entonces no lo habían considerado tú o tu familia. No. No, porque querían pues abordar lo más posible desde otras fuentes, ¿no? Y mi médico de ese entonces me decía, bueno, me inscribió en un protocolo de un medicamento experimental, que sabía terrible, por cierto, pero no dio los resultados esperados. Mm, Entonces, tenían mucha fe también en que ese protocolo pudiera funcionar y que se revirtiera, o bueno, de entrada que se detuviera el avance de la enfermedad, ¿no? Pero no funcionó, cosa que me imagino que también debió haber sido muy fuerte, ¿no? Para mi familia. claro. Pero empecé a buscar información, ¿no? Empecé a informarme sobre a ver qué pasa, o sea, cuáles son las etapas de la enfermedad, en qué etapa estoy, qué sigue, cómo es cada terapia. Empecé de verdad a documentarme muchísimo. Mis amigas me ayudaron también mucho a entrar en esto y empecé ya a proyectar como una ruta más seria Mm. para que sí se lograra un trasplante, ¿no? Entonces, ahí fue cuando fui con mi familia y les dije, o sea, yo ya no voy a seguir con esto de las terapias ni con ningún protocolo, Mm. aunque esté certificado por una institución médica, yo ya no quiero, estoy cansada. Tomaba muchísimas pastillas al día, tenía una dieta súper estricta, y ya tenía el estómago destrozado de tanta pastilla que tomaba, de las que me recetaban más de lo demás, ¿no? Y dije, ya no quiero esto y dije, lo voy a hacer porque yo lo necesito. Además, pasó que atropellaron a mi papá, o Mm. sea, fueron como una serie de cosas así terribles una tras otra, ¿no? Llueve Atropellaron a sobre mi papá, mojado. ajá, atropellaron a mi papá, a mi mamá la tenían que operar, este, mis hermanas estaban con muchísimo trabajo y aún así se vinieron acá a tratar de contener, Mm. estaban en la Ciudad de México trabajando, pero aún así yo sentía una responsabilidad con mis papás porque si es que ellos siempre me cuidaron, ¿no? Yo los tengo que cuidar a ellos. Mm. Y me acuerdo que ya me sentía mal y ahí sí ya me empecé a asustar, no tanto porque le tuviera la muerte, sino te juro, o sea, y de verdad, o sea, es algo que tengo muy en mi mente, me iba a acostar y decía, necesito despertar mañana porque quiero estar con mis papás. Mm. Necesito despertar mañana. Y ya me empezaba a cansar hasta subir las escaleras de que no podía respirar. Y dije, si quiero estar aquí, necesito hacer algo. O sea, no va a ocurrir que de la nada ya esté bien, ¿no? O sea, si quiero estar bien y si quiero estar con estas personas, pues tengo que hacer algo por mí. Entonces, fui con una prima que también es médica, eso también ha sido una bendición. Em, Me llevó con varios nefrólogos y me quedé con el que era más rudo, que hasta la fecha lo quiero muchísimo. Saludos, Doc Andrade, porque me dijo, a ver, tú tienes 3% de función renal. De los dos riñones, entre los dos tienes 3% del 100 que debe, o sea, que tiene una persona sin enfermedad, ¿no? Me dijo, no sé cómo es que llegaste aquí viva. Me dijo, no sé cómo es que no te ha pasado algo. Y me dijo, ya, o sea, se necesita, pero de urgencia, terapia de sustitución renal. O sea, te diría que hemodiálisis, pero justo como todo fue en espacio público hospitalario, estaba a reventar, estaba sobrepasado el servicio y me decían, es que no te las vamos a dar con la frecuencia que tú ¿Qué necesitas? necesitas, ¿no? Mejor, mejor
Está la diálisis peritoneal, que es una cirugía que va aquí en el abdomen. Ujú. Te ingresan un catéter en el que entra un líquido dializante que absorbe las toxinas y las saca, ¿no? Por ese mismo tubo. Entonces me dijeron, eso tú lo puedes hacer en tu casa, o sea, se puede controlar mejor. Entonces me operaron en el IMSS. eh, Agradezco como justo la intervención, que fue a tiempo. Me empecé a dializar. Para ese entonces pesaba como 50 kilos. Yo Mm. mido 1,70, entonces pesar 50 kilos con unos 70 con la enfermedad renal, pues Mm. sí era como un dato ahí medio Preocupante. alarmante, ¿sí? Pero me empecé a reponer, o sea, volví a la universidad porque había dejado de ir, me empecé como a meter en más cosas, empecé de verdad a moverme muchísimo y me sentí ahora sí lista, o sea, dije, esta soy yo, o sea, yo Mm. soy quien toma las decisiones sobre mi cuerpo, sobre mi salud, agradezco el cuidado y el amor infinito que me han demostrado y que me han acompañado, pero a partir de este momento solamente yo, ¿no? Entonces fue un momento muy liberador para mí y hasta la fecha a mí me gusta ir por mis recetas, me gusta ir a mis consultas, me gusta, Mm. hasta tengo así como ñoñísimo un Excel de, aquí son los resultados de tal mes, de tal año, ¿no? Y ahí la gráfica. Este, y dije, es momento del trasplante. Ahora, va a estar pesado decirle a alguien que te done un órgano, porque pues los riñones no salen de los árboles, ¿no? Es como de, ahorita me corto uno junto al guayabito. Este, pero de repente llegó una persona así preciosísima que, que hasta la fecha digo, no puedo creer el amor tan grande que me tiene y le vivo profundamente agradecida desde mi amor que también tengo, porque llegó mi hermana Lucy, que por cierto anda por acá, Anda por acá. anda por acá, o sea, yo no le dije absolutamente nada. Ella llegó también así de que en calzonuda y me dice, yo te voy a donar, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a hacer el proceso? ¿De Ni cómo y siquiera de fue cuánto? como, ¿cómo y de cuánto? Ajá, sí, porque no fue como, oye, ¿cómo va? O sea, ¿qué se va? No, 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 ella insegura, ¿no? A ver, yo te voy a donar, ¿dónde tenemos que empezar el proceso? ¿Cómo va a ser? Súper metida, ella estaba trabajando en la Ciudad de México, este, y viajaba cada semana porque empezamos un protocolo de trasplante, es decir, cuando tú te das cuenta que llega el momento de que te trasplanten, no es como que nada más tomes la decisión y ya. Tienen que ser compatibles y varios factores Exacto, importantes. tienen que ser compatibles, tiene que haber un proceso. Y mi hermana, se la fletó, pues, o sea, venía cada fin de semana, digo, cada semana, y pobrecita, estaba tan desvelada que una vez en el hospital le dijeron, ay, no te preocupes, ya te van a donar tu riñón. Y ella así como de, yo soy la que va a donar, le informo. Resulta y resalta que yo soy Le, la que va a le donar. aviso. Le aviso, ¿no? Pero porque estaba pues muy cansada de estar viajando, ¿no? Y entonces este protocolo lo que busca es que la persona que te va a donar realmente pueda hacerlo Mm. sin que su vida sufra afectación. Es decir, que no vaya a haber un problema de salud que después de dar el riñón le pueda provocar a ella alguna Mm. insuficiencia o algún otro tipo de enfermedad, ¿no? Es decir, no te trasplantan hasta asegurarse que el donador realmente pueda hacerlo, Ok. Mm. ¿no? Y también te hacen estudios a ti, ¿no? Para ver si es viable el trasplante. Desafortunadamente, hay muchas personas a las que llevan esperando muchos años un trasplante y que no tienen donador vivo o donadora viva. Y su cuerpo se desgasta tanto que cuando por fin llega el momento, su cuerpo ya no puede resistir eso. Mm. Entonces, es dolorosísimo. O sea, y es una realidad espantosa. Entonces, viendo eso y que cuando yo fui a la oficina de trabajo social del hospital me dijeron, dile a tu hermana lo mucho que la amas, porque el promedio de donación aquí, o sea, cadavérica, o sea, el promedio de espera es de 10 años. Y en 10 años puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, por supuesto que yo estaba como con las emociones a tope, porque al mismo tiempo decía, es que no quiero que, o sea, no quiero que a ella le pase nada,
no quiero que pierda su trabajo por estar viniendo acá, quiero que las cosas salgan bien, ¿no? Y procuré en ese momento sí dar lo más posible de mí para que las cosas salieran. Y mi hermana, insisto, súper fletada, seguimos el protocolo, todo iba así súper bien, incluso te mandan a psiquiatría. Mm, Es como de, oye, pues también tienes que estar en condiciones de salud mental óptimas para que tú recibas el riñón y lo cuides claro. y lo quieras, entiendas que ahora es parte de ti y que tienes un modo de vida y para que la persona donadora pues también pueda como vivir ese duelo de despedirse de su riñoncín, ¿no? Y todo iba perfectamente hasta que nos dijeron, oye, ¿sabes qué? No son compatibles, de que Ok. tienen menos del 20% de compatibilidad. Porque aquí, o sea, hacen un examen de histocompatibilidad, Mm, ¿no? No solamente es que seas compatible en la sangre, el tejido. ajá, sino del tejido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque obviamente se busca que ese riñoncín que llega a tu cuerpo, pues viva lo más posible. Mm, Y aunque seas muy compatible, siempre el cuerpo detecta que es algo externo, ¿no? Entonces empieza luego las defensas a atacar. Entonces, entre más compatible seas, es menos probable que haya un rechazo de tu cuerpo. mm, Y nos dijeron, no, pues no son compatibles, tienen menos del 20%, y eso sí siempre lo he dicho, o sea, sin decir nombres, pero me pareció una tan mala práctica médica de la persona que mm. nos atendió en ese momento en el hospital, que no era nuestro médico de cabecera, que me dijo, no, pues, o sea, agarró la hoja y me la da y dice, busca otro donador. Y yo, ¿qué? O sea, con el corazón más frío del mundo, fue Cero como, tacto. No. güey, insisto, los riñones no salen de los árboles. Mm, Mi hermana lleva meses haciendo esto y es una realidad que viven muchas personas aquí, y tener que esperar un riñón. Y no le, o sea, y no es algo, no es como que te vayan a regalar una playera que ya no usas, ¿no? O sea, es un órgano. Entonces, con muchísimo esfuerzo, y también esto lo digo desde el privilegio que hemos vivido, tardamos meses, pero pudimos pagar unas pruebas en el sector privado, mm, porque nuestro médico nos dijo, es que seguramente la máquina está mal, mm. porque em, son hermanas de entrada, por lo menos tendrían que tener el 50% de Mm. compatibilidad. O sea, eso me dice Uy, wow. que hay algo mal. Tardamos meses en poderlas pagar, se pudieron pagar y resultó que éramos 100% idénticas, o sea, y compatibilidad idéntica. Oye, ¿y cuántas personas también no pueden sufrir lo mismo que Claro, ustedes, no? claro, claro. Y les fui a reclamar al hospital y les dije, ¿a cuántas personas les están dando una sentencia de muerte y diciéndoles de forma tan horrible que vayan a buscar otro donador? O sea, me parece una falta de respeto durísima. O sea, dije, no puedo creer eso. Y nuestro doctor nos dijo, no, hay que hablar con el jefe del área, con el jefe de trasplantes, para que les acepte de entrada las pruebas externas. Y resultó que no nada más éramos nosotras, sino que había otros casos de personas que también se tuvieron que hacer por fuera y que tuvimos, insisto, el privilegio de hacerlo. Y dije, ¿cuántas personas no pueden hacerlo? Entonces yo sí, pues, procuro ser responsable con eso, ¿no? Y Mm, decir, honro este proceso porque sé que muchas personas no pueden pagárselo. Y, y dije, idénticos, somos compatibles 100%. Entonces, es algo que todavía, pues, como ves, me genera como mucha impotencia, porque digo, claro, no, o sea, ¿por qué alguien tiene que vivir algo así y con esos tratos, con ¿no? esos Que tratos, ¿no? Sí, 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 terrible. Entonces, afortunadamente ya todo bien, empezó a avanzar el proceso y salió la cirugía muy bien. En terapia intensiva de centro médico, la verdad, les agradezco siempre y siempre los voy a llevar en mi corazón porque las enfermeras de terapia intensiva no sabes lo cuidadosas, lo amorosas que mm, fueron con todas las personas. Aparte, nos tocó un proceso súper bonito porque el día que nos iban, o sea, que iba a ser el trasplante, me dijeron, oye, a lo mejor no te trasplantamos porque llegó una procuración de órganos. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder eh,
trasplantar a alguien de un donador de cadáver, ¿no? De alguien que decidió, después de la vida, regalar vida. Entonces yo dije, pues si se tienen que aplazar, que se aplace, qué maravilloso, ¿no? Mm, Y más porque justo estas donaciones que son de cadáver, además de que no son tan frecuentes como podrían serlo, son procesos que implican, además de mucha técnica, que tienen que ser en tiempos muy cortos, mm, porque si no, el órgano ya no funciona. Y o sea, yo estaba con esa idea y al final nos dijeron, no, sí, primero van a pasar ustedes, porque todavía tenemos que arreglar unos papeles con mm. la persona que va a recibir el riñón, pero enseguida de ustedes ya va a pasar la otra persona. Entonces, fue muy bonito, o sea, porque yo iba como despertando de todo este proceso. Y primero preguntar, o sea, lo primero que pregunté fue, ¿cómo está mi hermana? ¿Cómo está Ujú. Lucy? ¿No? Y ya me dijeron, no, está bien y demás, o sea, hubo ahí unas complicaciones con la anestesia, pero está bien. Y yo así de, ¿qué complicaciones? Pero digo, eso ya lo contará ella. Pero bien, y además, cuando vi a esa persona que recibió su órgano de una persona que decidió dar vida después de la vida, me llené de alegría porque era una persona un poco más grande que yo. Y en el horario de visitas llegó su mamá, una señora adulta mayor preciosa. El chico habrá tenido unos 40 años, yo creo. Llegó y lo ve y le dice, ay, mi bebé. Y así de... Y se pone a llorar, ¿no? Entonces, o sea, está sensible por todo lo que pasa y ves esas muestras de amor tan bonitas. Y la señora así desviviéndose porque veía a su hijo bien, ¿no? Entonces, si bien esos procesos quizá puedan ser como más dolorosos porque es una donación que viene de la muerte de alguien más, es, me parece un sentido precioso el pensar que la vida de esa persona se puede honrar a través de la donación de esos órganos. Entonces, sí fue un proceso intensísimo, pero que agradezco incluso haber vivido. O sea, creo que ha sido una gran experiencia de vida. Wow. Pues, también se me corta las palabras y pues son muchas experiencias, ¿no? Que se van sumando, sentimientos encontrados, los malos tratos que te puedes encontrar en el sistema médico, ¿no? Que me viene a la mente también, tuvimos en un capítulo a un amigo, Diego, él es médico y él decía, lo mínimo que puedo hacer por la gente es tratarlos de la mejor manera. Ellos no Claro, quieren estar aquí. ¿Quién quiere estar en un hospital por decisión, no? No. Y me vino mucho eso a la mente. Y bueno, cómo conectaste, ¿no? Con las personas alrededor tuyo. La experiencia con tu hermana, que como bien dices, tu hermana también ya nos contará su versión de los hechos, el su lado, verdad. su verdad. Y que bueno, que lo veas de esa manera, yo creo que has reconciliado, ¿no? De alguna manera verlo desde este otro punto de vista, ¿no? De decir una experiencia de vida, lo agradezco y ahora estoy contando mis historias de otra manera, estoy viviendo ya el proceso de una manera distinta y cuéntanos cómo vives hoy tus sueños, tus historias. Sí, 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 eso, fíjate que ha sido un reto, porque creo que muchas personas de repente nos quedamos clavadas como en la enfermedad, ¿no? Mm, Yo recuerdo que incluso los primeros días después del trasplante que ya estaba en mi casa, me levantaba asustadísima en la noche porque dije, ya me desconecté de la máquina de diálisis y es como, no, ya no usas diálisis, o sea, ya estás, ya estás trasplantada, ¿no? Pero era de que, ya, no, ya todo bien, todo bien. Incluso lo he llegado a soñar años después, ¿no? claro. Pero es muy importante como empezar a transitar y decir, yo no soy Julia Riñón, ¿no? El Mm, riñón es una parte fundamental en mi vida y claro que aporta a quién soy yo y mi carácter, pero no soy todo lo que soy. O sea, Julia es una profesionista que le gusta cantar, que le gusta la danza africana, que le gusta correr, que le gusta la natación, que tiene amigas, que le gusta salir de viaje, que tiene sueños. O sea, Julia es muchas cosas que pueden ser gracias a ese riñón, mm, ¿no? Entonces, con mis amigas, justo mis amigas trasplantadas, de repente
o sea, nos queremos mucho y nos veíamos por 1500 cosas, ¿no? Y dijimos, hay que hacer algo, o sea, tenemos que compartir estas experiencias con el ánimo de que más personas se animen a hablar del tema y que también puedan vivir sus procesos de la mejor manera posible y con la mejor información Mm. que sea fidedigna, ¿no? Y de repente, dos de las tres, o sea, Pris y yo estábamos súper prendidas, y Fernanda, que ella lo dice también siempre que la invitan, es como de nombre, yo ya pasé por eso, porque voy a andar hablando del riñón si lo menos Revivir que el quiero, proceso. exacto, si lo menos que quiero es eso, corte B. Ya nos agendé una reunión, con unos chicos que nos van a prestar su equipo para hacer nuestro podcast. Y es como, ¿de qué estás hablando si tú no querías decir nada, no? La más involucrada. La más involucrada. Ella hizo la página de Instagram, o sea, entonces de repente nos jaló como también mucho esa sinergia, dijimos, sí, hay que ponernos activas y dijimos, a ver, por este lado de honrar como los procesos y compartir desde la responsabilidad como lo que vivimos con el ánimo y que no lo vivan tan feo otras personas, dijimos, hay que hacer comunidad, hay que escuchar a otras personas. Y dijimos, sí, el podcast sí es buena idea, hay que empezar a hablar de ahí y a lo mejor le surgen dudas a las personas y ellas también empiezan como a discutir o nos pasan temas, las invitamos y apenas vamos iniciando con eso, pero ha ido bien. Empezamos también a dar charlas en el IMSS porque dijimos, ¿qué es lo que a nosotras nos cambió la vida además del trasplante? Tener información, o sea, y hacernos Mm. cargo de nuestro propio proceso, porque a veces pasa que como puede ser un proceso de duelo también o sea, pierdes como la vida que tenías antes Mm. del proceso de enfermedad, como que la gente a veces le deja su responsabilidad de cuidado a otras. Por Mm. ejemplo, las cuidadoras, cuidadores, es muy común que justo aquí en México la mayoría de personas que dan cuidados son mujeres, ¿no? Y que de repente les cargan también mucho la mano, de que Mm. a la mamá, ¿no? O a la tía, a la abuelita. Mm. Y es como, sí, las personas que están contigo, que son tu familia, son tus aliadas, son tu red de apoyo, pero quien tiene que saber en qué etapa de la enfermedad está, cuáles son los medicamentos que tiene que tomar, cada cuánto son sus citas, qué más puedo preguntarle a mi doctor, soy yo, Mm. o sea, no las otras personas. Primero, la información y la inquietud del cuidado tiene que venir de mí y me puedo apoyar en otras personas. Entonces, nosotros tenemos como ese lema de pacientes activas, ¿no? Queremos ser pacientes que se conozcan y que abrazan el proceso desde la mejor manera posible. Entonces, ese ha sido un proyecto que hemos abrazado con cariño y también que nos ha abierto las puertas a conocer espacios maravillosos como este. Y por Muchas otro gracias. lado, sí, ha sido una bendición conocer personas, o sea, que estén abiertas a escuchar las historias. Y yo por lo menos siento como un abrazo, ¿no? Como un apapacho, es como, esto vale la pena y de alguna u otra forma le puede ayudar a alguna persona a conocer más sobre su proceso. Y también justo lo que les platicamos en el IMSS, porque de repente eh, por alguna idea creen o que no puedes continuar como con tus sueños, ¿no? O con tu Mm. vida. Y es como, no, o sea, las tres que estamos aquí, sí, desde nuestros privilegios, pero hemos luchado por tener una carrera, por tener, o sea, por seguir nuestros sueños. En mi caso, soy politóloga. Estudié ciencias políticas en la Universidad de Guadalajara y es una carrera que sí amo, o sea, sí me llenó. Aprendí tal vez más cosas afuera que adentro. Suele pasar. Suele pasar, spoiler alert, no todo en la universidad. Y de ahí me empecé a meter más en temas de enfoque de género, de diversidad sexual, de derechos humanos en general, y me especialicé en eso. Entonces empecé, por ejemplo, mis prácticas en un espacio también que le agradezco mucho, que fue la Cátedra UNESCO para la Igualdad y la No Discriminación, y fue Mm. ahí cuando dije, yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero hacer esto. Y fue muy bonito porque fue un año después de mi trasplante. Mm.
Y yo tenía como de repente también mucho miedo y estaba en mi burbujita de, es que me tengo que cuidar, es que me va a dar una infección. Las manos, así de que me las lavaba a cada rato. Digo, sí te tienes que lavar las manos, pero como todas debemos hacerlo, ¿no? No de que histeria. Y mi hermana justo me dijo, o mi hermana Lucy, mi donadora, me dice, yo te di ese riñón no para que me estés ni en deuda conmigo, ni para que vivas solo para el riñón, te lo di para que vivas. O sea, entonces a vivir, ¿no? Órale, órale, úscale. O sea, No en la burbuja no en la burbuja, órale, salga como hámster, ¿no? O sea, me libero. Este, y justo empecé ahí y dije, yo quiero hacer esto de mi vida. Y entonces ahí fue cuando agradecí mi historia renal y dije, ahora es tiempo de conocer otras historias. Wow. Sí, 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 sí. Wow, pues muchas gracias por compartir todas tus vivencias que sé que pueden ser pues muchos sentimientos, ¿no? Puede haber dolor, puede haber enojo, ¿no? Impotencia que dices, ay, de repente me pasaron esas cosas injustas con personas que estaban diciendo algo que me estaba afectando, pero que también hay felicidad, que Sí, también hay muchas experiencias muy bonitas, conexiones con otras personas y que ahora a través de tus historias estás compartiendo esa posibilidad, ¿no? De que hay más, hay después, ¿no? Hay posibilidad de cumplir los sueños, como bien decías, ¿no? De como el hámster, de órale. órale, al campo, sí. Hay que vivir, ¿no? Y que creo que es mucho de lo que nos gusta acá en crear historias y es lo que creemos. De verdad que creo que si compartimos nuestras historias, alguien que lo escuche, conecta y dices, wow, yo también puedo contar mi historia de una manera distinta, ¿no? Una manera que puede tener otros resultados, de una manera en que puedo seguir con mis sueños y pues yo te agradezco infinitamente que estés por acá. Muchas gracias, Diego. Sí, la verdad es que si algo me ha dado esto es abrazar la vida como, o sea, en su totalidad, ¿no? Dejarme llenar de vida y, y amar con mucha profundidad a quienes también hicieron posible esto. Wow, qué bonito y pues un gusto conocerte, tenerte por acá. Muchas gracias también a todos los que nos Gracias. escuchan. Gracias por compartir. Bueno, yo soy Diego y nos vemos en otro jueves de crear historias. Muchas gracias, Julia. Bye Gracias. bye. Bye.